Bendiciones a todos aquellos que están conectados, a todos aquellos que nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro YouTube, canal Rodolfo Tapia. Tú puedes ahí suscribirte y activar la campanita para que cada vez que estamos conectados o transmitiendo en vivo, tú puedas recibir una palabra del Señor para tu vida. Así que te invitamos a no perderte cada actividad, cada reunión que estamos llevando a cabo. Y desde esta semana tendremos cultos días miércoles, jueves, viernes. Aquellos que tanto lo necesitan. Así que desde este día miércoles tú ya vas a poder asistir a alguna reunión y por supuesto vamos a abrir las inscripciones hoy o mañana durante el día, durante la mañana vamos a estar abriendo las inscripciones y seleccionando a aquellos que van a poder estar con nosotros un miércoles o un jueves o un domingo. Creemos que este es un tiempo especial, un tiempo donde Dios nos está ministrando, donde Dios nos está hablando y donde la iglesia tiene que volver a casa, tiene que volver a estar donde Dios desea que estemos. Vamos a abrir nuestras Biblias, estamos hablando acerca de la autoridad espiritual. Si usted me ayuda a concentrarme, ¿no? Estamos hablando de la autoridad espiritual. Este es el tercer mensaje llamado o titulado Equipados. Y hemos estado hablando acerca de cómo Dios desea o cómo Dios sueña a la iglesia. Dios sueña una iglesia que tenga poder, pero también hay una diferencia entre el poder y la autoridad. El poder es la manifestación, es la explosión, es el dunamis, pero la autoridad es más silenciosa y lo vamos a ver. Es este peso que escondemos dentro de nosotros por tener una vida consecuente o una vida sometida a la palabra, a los principios bíblicos. Así que yo quisiera que usted hoy día abra su Biblia en 2 de Corintios 4:16, porque por ahí alguien puede preguntar: ¿y dónde se aloja, dónde reposa la autoridad espiritual? ¿Qué es? ¿Dónde vive? ¿Cómo se consigue? Y estamos hablando acerca de eso. Y aquí el apóstol Pablo nos habla de un hombre interior. De hecho, en Romanos 7:22 también nos menciona eso. Romanos 7:22 nos habla de eso. Y aquí vamos a leer acerca del hombre interior. 2 de Corintios 4:16. El hombre interior es renovado día a día, por tanto no desmayamos, dice. Aunque nuestro hombre interior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Entonces yo quiero hablar hoy día acerca de dos personalidades que cada uno de nosotros tenemos, o de dos personas que conviven en cada uno de los que estamos acá. Hay un hombre interior y hay un hombre exterior. Y la Biblia nos dice que el hombre interior, el hombre interno, se va renovando día a día, se va renovando, se va fortaleciendo, se va alentando, se va animando. Siempre que el hombre externo también se va desgastando. Hermanos, ahí nomás, gracias, me distraen mucho, tengo que agarrar vuelo, muchas gracias. Bien. Entonces existen dos personalidades, está el hombre interior y el hombre exterior. Y lo que yo estoy hoy día tratando de hacer entender es que el hombre interior no se muestra visiblemente. Él reside donde nadie más puede ver. Y esa obra que Dios va haciendo en el hombre interior no se dejará ver en tu vida solo hasta que avances a la madurez. Digan conmigo: madurez. La madurez es el momento en que un hombre comienza a hacer o a expresar lo que es en su interior según la obra que Dios esté haciendo en su vida. La Biblia en muchos pasajes nos exhorta a crecer, a madurar, a avanzar.
Y hoy yo estoy llamando a la iglesia a tomar autoridad, pero la autoridad no se consigue siendo niños. La autoridad que Dios nos da no es para niños. La autoridad es para gente que ha madurado. La autoridad la puede ejercer gente que ha madurado en su fe, que ha crecido. ¿Cuántos aquí quieren tener autoridad? Pero no puedes recibir autoridad si eres un niño. No puedes ejercer la autoridad si eres un niño. ¿Cuándo se ejerce la autoridad en lo secular, en lo natural? ¿Cuándo un niño puede, o una persona en nuestro país puede ejercer autoridad? ¿Cuándo es mayor de edad? ¿Verdad? ¿Cuándo una persona puede conducir un vehículo? Cuando tiene su licencia, y eso se le otorga a la mayoría de edad. Cuando una persona puede enfrentar un juicio por un delito. En nuestro país, una vez esa persona haya cumplido su mayoría de edad. Cuando una persona puede salir del país libremente sin el permiso, la autorización de sus padres o de alguien más. Cuando haya cumplido la mayoría de edad. Entonces la autoridad, de igual manera, en el mundo espiritual no se puede utilizar ni se puede ejercer cuando tú eres un niño en la fe, sino que la autoridad espiritual se puede ejercer, se usa una vez usted haya o esté alcanzando la madurez. Y Jesús es nuestro ejemplo. La semana pasada hablábamos de Jesús y hemos hablado toda esta serie acerca de la autoridad que Él tiene. Los fariseos se preguntaban: ¿y quién es este hombre? ¿Por qué habla así? ¿De a dónde aprendió esta autoridad? ¿Qué le enseñó esta autoridad? ¿Dónde la consiguió? ¿Dónde la compró? ¿Quién se la transmitió? Y nosotros vemos de Jesús una autoridad, no solo poder, vemos de Él autoridad. Y Él, esa autoridad no la consigue una vez comienza el ministerio. Él comenzó el ministerio debido a que había alcanzado autoridad. Tú no puedes empezar el ministerio sin tener autoridad dada por Dios. Tú no puedes comenzar a ministrar si no tienes autoridad que Dios te haya entregado. Una vez tú consigues madurez, tú tienes autoridad, entonces Dios puede darte, entonces Dios puede llevarte a ejercer esa autoridad. Y hay un montón de versículos bíblicos que nos exhortan a no ser niños, a no ser caprichosos, a no ser malcriados o inmaduros, infantiles. Hay un versículo que me encanta. Y dice: ustedes debiendo ser maestros, aún son niños. Y hay mucha gente evangélica que lleva años en una comunidad cristiana, lleva años en una congregación, ha crecido toda su vida en el evangelio y pudiendo ser maestros, pudiendo ser verdaderos instrumentos en las manos de Dios, se siguen comportando como niños. Y el único que gana con una iglesia niña inmadura, ¿sabe quién es? El diablo. Porque la autoridad Dios se la entregó a la iglesia para que pueda arrebatarle al diablo el territorio que él por tantos años ha conquistado. La autoridad Dios se la dio a la iglesia para hacer frente al poder de las tinieblas. La autoridad Dios se la dio a la iglesia para enfrentar al diablo y sus secuaces. Pero esa autoridad, la iglesia niña, la iglesia infantil, la iglesia inmadura, no puede utilizarla. Entonces el que hace fiesta, el que se alegre y el que se regocija de eso es el diablo. Por eso el gran trabajo del diablo será mantenerte como un niño. No viva el proceso, escapa del proceso. No, que nadie te exhorte. Mira a la gente que es mala, cómo te corrigen. No, ¿para qué va a ayunar si Dios no es Alá? Dios es bueno, Dios te tiene harta misericordia. No, ¿para qué vas a ser tan humilde y vas a poner la otra mejilla si con una ahí mira lo que te hicieron, ya basta, saca la mejilla y ahora golpea tú mejor? Y el diablo vive tratando de llenar el corazón de la gente con pensamientos e ideas que mantienen a la gente cautiva
en un estado de inmadurez, de niñez, en una somnolencia eterna, en un adormecimiento, en un retraso espiritual, en una atrofia de su fe. Cuando la gente debiera estar conquistando el territorio del diablo, cuando la gente debiera estar dándole cara a los demonios que están cautivando a nuestras ciudades, cuando la gente debiera estar poseyendo los botines de guerra, están todavía sentados frente a un televisor pensando pura estupidez mientras ven una serie de Netflix, en vez de estar ganando esta ciudad para Cristo. ¿Por qué? Porque el diablo te quiere niño. Digan conmigo, el diablo te quiere niño. Dígalo fuerte, el diablo te quiere inmaduro. Dígalo, el diablo te quiere bien carnal. Pero Jesús te necesita maduro. Jesús te necesita maduro. Y un hombre que impactó mi vida, el obispo Hito Espinosa, no sé cuántos conocen al obispo. Y él decía, los locos duros, los locos, los locos, los mariscos. ¿Sabe cómo se ablandan los locos? A palos. Yo tenía en la casa de mi mamá un árbol de membrillos. Y cuando tú sacabas el árbol de membrillo y le pegabas la primera mascada, te quedaban 4 dientes en el membrillo. Duro el membrillo. ¿Qué hacías para ablandar el membrillo? Lo golpeabas. ¿Cuánto golpeaban el membrillo? ¿Cierto? Y después te comías el membrillo y ya por lo menos podías comértelo. Y hay gente que la iglesia necesita ser golpeada por los procesos. Hay gente que como los locos duros necesitan ser apaleados. ¿Para qué? Para que se ablanden. El buen vino, escúcheme bien, el buen vino en el proceso se endulza. Porque para convertir el vino en lo que es, se echa en estos odres y allí se cierra, se sella. Y hay un buen vino que es capaz de sobrevivir al encierro, al proceso de fermentación. Hay un vino que es capaz de sobrevivir a toda esa soledad, a todo ese oscurecimiento, a toda esa temporada de formación. Pero después de años, cuando ese vino ha logrado cumplir el proceso, tú te lo sirves en una copa y es un vino dulce. Y hay vino tan bueno en nuestro país que se exporta porque se endulzó. Pero hay otro vino que no es capaz de sobrevivir a ese proceso. ¿Y sabe lo que hace? Ese vino se amarga, que es el vino más barato, se bota, se vende por ahí en caja. Porque ese vino no se endulzó, se amargó. Porque el proceso lo amargó. Y la única manera de que una persona llegue a la madurez es viviendo el proceso. Viviendo golpes, palos. Eso te va a llevar a la madurez. ¿Y por qué es tan importante madurar? Porque si no hay madurez, óigalo bien, no hay autoridad. Yo no le entregaría, por más que amo a Josías, no le entregaría las llaves de mi auto. Por más que amo a Gracia, no le daría la tarjeta del banco. Porque la desaprovecharía, no sabría usarla. Y la iglesia por mucho tiempo ha pensado que Dios nos va a confiar las llaves de la ciudad, las llaves del reino siendo inmaduros o siendo niños. Y yo estoy consciente de que Dios es un Dios paciente. Él tiene mucha paciencia y Él espera con benignidad que nosotros nos volvamos a Él. Si Jesús todavía no vuelve, es porque Él espera que nos arrepintamos. Él tiene mucha paciencia de nosotros. Pero este tiempo ya es tiempo de despertar y de decir cuánto más vamos a esperar, cuánto más tiene que Dios esperarnos y soportarnos. Si hay algo que Él tiene que hacer, que lo haga, pero lo que me corresponde hacer a mí, yo lo voy a hacer. Yo voy a orar, yo voy a comenzar el proceso de formación de carácter, de disciplina en mi vida. Yo he de tomar la palabra de Dios en serio. Yo he de avanzar a tener, a conseguir esa autoridad que Dios quiere que yo tenga.
Dios quiere darte autoridad. Yo dije, Dios quiere darte autoridad. Esa autoridad Dios la comienza a desarrollar en este hombre interior. Este hombre interior que no se muestra visiblemente, que Pablo dice que es renovado. Entonces hay un hombre exterior, que es lo que tú muestras, y hay un hombre interior. El hombre interior reside donde nadie más puede ver. Y el Espíritu Santo está constantemente obrando en el hombre interior, fortaleciéndolo. Y está preparando a tu hombre interior para que pueda recibir la verdadera autoridad espiritual. Pedro en una oportunidad habla acerca de esta dualidad en nosotros, dándonos el ejemplo de cierta mujer. Y Pedro dice que hay una mujer engalanada, en gala fina, bien peinada, llevando vestidos caros, joyas, anillos, y manifestando toda un atuendo externo. Pero también dice que la mujer que verdaderamente vale la pena es la del espíritu apacible, afable. Y Pedro lo que está haciendo es decir, hay dos tipos de iglesias, hay dos tipos de personas. ¿Cuál es la que a ti te interesará más mostrar? ¿El atuendo externo? Peinados ostentosos, vestidos caros, joyas, buen maquillaje, una apariencia muy distinguida. Y eso no está mal, por supuesto que no. Creemos que es muy importante también verse bien. Pero no sirve de nada estar muy vestido por fuera, muy arreglado, muy maquillado por fuera, si el hombre interior está descuidado. Y lo que dice Pedro es, esa mujer, así como está por fuera, debiera estar por dentro. Y ahí es donde hay más valor. Ahí es donde se consigue verdaderamente la autoridad espiritual, en cuidar y en mantener al hombre interior en una constante de crecimiento, de búsqueda, de avance y de madurez. La mujer que se viste por fuera está bien, pero la mujer debe priorizar, y el hombre debe priorizar, y la iglesia debe priorizar el hombre interior, el espíritu afable, dice. Porque lo que Pablo nos está tratando de hacer ver, lo que Pedro, nos está tratando de hacer ver aquí, es que carnalmente tenemos la tentación de mostrar lo que somos en apariencias externas. Y alimentamos nuestras apariencias externas, pero sin ningún peso en lo interno. Y por lo tanto, si internamente tú no eres una persona que ama a Dios internamente, tú no eres una persona que busque a Dios internamente, tú no tienes ninguna verdadera autoridad. Yo por fuera podría vestirme aquí como obispo, como pastor. Podría ponerme corbata, podría peinarme como pastor, podría hablar como pastor. Pero si internamente estoy seco, estoy vacío, si esto de pararme en la plataforma no implicó en mi vida una propia examinación personal, un análisis, mi tiempo de oración, entonces solo es apariencia. Entonces solo es un decoro externo. Pero a Dios no le interesan nuestras apariencias. A Dios no le interesa lo que mostramos para afuera. A Dios no le interesa la autoridad que parece que tú tienes por la credencial que portas. A Dios le interesa lo que hay dentro de ti, cómo estás haciendo crecer tu espíritu, cómo estás guiando tu corazón, cómo estás haciendo morir lo carnal, lo terrenal dentro de ti, lo que quizá nadie ve, pero que en el tiempo y en el proceso Dios sacará a la luz con frutos que respaldan la madurez que has conseguido en el secreto. Está aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que la iglesia está cuidando? ¿Qué es lo que la iglesia está buscando? ¿Estamos buscando apariencia externa o estamos buscando crecer en nuestro hombre interior? Y yo no quiero que nadie me malinterprete.
Porque Pedro no le está pidiendo, ni yo tampoco, a ninguna mujer cristiana que eche a la basura su maquillaje o sus joyas o sus vestidos. Pedro no está diciendo eso. Lo que está diciendo Pedro es que si usted, hombre o mujer, esta iglesia quiere operar en la autoridad espiritual, entonces debe dejar de tratar de impresionar a los demás por su actitud y debería enfocarse en el hombre oculto, en el hombre interior, porque ese es el único método para obtener la autoridad espiritual de Cristo. ¿Cuántos quieren tener autoridad espiritual? Esa no se consigue teniendo una credencial, vistiéndose como evangelista, como obispo, como pastor. Esa autoridad espiritual no se consigue cerrando los ojos y aparentando que usted es un super, mega, ultra adorador ungido. Esa autoridad se consigue en cómo tú estás cultivando el hombre interior. ¿Qué es lo que hay dentro, no lo que hay fuera? Y si Dios hoy nos permitiera que en esta pantalla se mostrara tu hombre interior, si Dios hoy permitiera que esta pantalla mostrara un pantallazo de lo que hay en tu corazón, de tus pensamientos, si esta pantalla permitiera que hoy se proyectaran tan solo 2 minutos de los pensamientos que más invaden tu mente durante un día, ¿qué proyectaría esta pantalla? ¿Cuánta envidia? ¿Cuánta lujuria? ¿Cuánta odio? ¿Cuánta amargura? ¿Cuánto resentimiento? ¿Cuánta culpa? Ese es tu hombre interior. Y mi pregunta es, ¿te importa ese hombre interior? ¿O te importa cómo salimos hoy en una foto? En redes sociales todos son felices, ¿sí o no? En redes sociales hoy las madres que están celebrando su día son ángeles, y los hijos son los hijos más queridos y los que más respetan a sus madres. Pero ya mañana se olvidan y la agarran a garabatos. Ya mañana se olvidan y le chispean los dedos. Pero hoy en redes sociales hay que salir con la vieja abrazado y diciendo: mamá, tú eres la mejor del mundo, te amo, te adoro, contigo iría a la China, mamá. Mañana la vieja se enferma, no son capaces de llevarle ni una aspirina. Estamos hoy como llevados por una corriente a aparentar ser algo que no somos. Y mi pregunta es, ¿nos interesa el hombre interior? ¿Te importa lo que te estás convirtiendo? ¿Te importa lo que realmente eres o lo que muestras ser? Hay gente que nunca quisiera que los conocieran por lo que son, porque pensarían que nadie les amaría así. Y si alguien te ama por lo que no eres, si alguien te ama por lo que tú aparentas ser, es que no te ama porque no te conoce. ¿Sabes? Yo prefiero ser el que soy y que la gente que verdaderamente me ama se quede aceptando al que soy, que aparentar ser algo que no soy y que la gente ame a ese que aparento ser. Ahora con esto hay mucha gente que dice: bueno, yo soy como soy, y al que le gusta bien y al que no, no. Y así vivieron nuestros abuelos, nuestros papás. Bueno, yo soy gruñón y al que le gusta. Sí, eso está bien. Pero no está bien cuando tú decides quedarte en ese estado y en esa condición toda la vida. Hay un punto de partida. Pero hay un montón de gente que hoy habla del Rodolfo de hace un año, y ese Rodolfo ya no existe, porque yo tengo la filosofía en mi vida de ir mejorando, de ir cambiando, de ir evolucionando en mi vida, en mi manera de ser, de comportarme, de tratar a las personas, de relacionarme con la gente. Y si yo no mejoré de hace un año, entonces fracasé. Y ese es mi gran trabajo. Por eso no tengo tiempo para andar mirándole los pecados a la gente. Por eso no tengo tiempo de andar criticando a la gente en las redes sociales. Porque tengo mucho trabajo examinando a mi hombre
interior, corrigiendo a este hombre interior, haciendo que el hombre interior crezca y se fortalezca, como para andar cuidando los pecados ajenos, viendo a quienes pecan y quienes no, lo que enseña el otro pastor o lo que el otro no enseñó. Cada cual sabrá lo que hace, pero yo tengo ya mucha pega con este hombre que dentro está de mí, al cual tengo que llevar a la madurez de Cristo para que pueda ejercer la autoridad que Dios realmente le ha dado. Mi pregunta: ¿estás preocupándote de tu hombre interior o solo te importa tu hombre exterior? Mire, anote esto. Una vez se establece una autoridad, habrá orden. Y no puede haber orden sin autoridad. Ahora, ¿cómo puedo usar la autoridad que ya tengo? Porque le he convencido a través de la palabra que yo y usted ya tenemos autoridad. ¿Cómo la podemos usar? Y aquí voy a usar un principio y quiero que usted pueda ir anotando. En una oportunidad a Jesús le trajeron a un chico endemoniado y no pudieron liberarle. Cuando estos discípulos, impotentes frente al enemigo, no pudieron echar fuera el demonio que atormentaba a esta criatura, Jesús les dijo que el poder de Satanás en algunos casos solo sale con oración y ayuno. Entonces la pregunta es: ¿cómo ejerzo, pastor, mi autoridad? ¿Cómo crezco en mi autoridad? ¿Cómo la puedo utilizar? ¿Cómo puedo madurar? ¿Cómo puedo fortalecer mi hombre interior? Orando y ayunando. Y aquí yo voy a aplicar un principio. El principio espiritual es: la vida de autoridad demanda una vida de sumisión. Anote eso. La vida de autoridad demanda una vida de sumisión. Si usted a los 18 años puede ejercer su derecho de ir a votar, entonces usted también tendrá que cumplir los deberes, cumplir las leyes. Porque usted, como ejerce su autoridad, también tiene que someterse a ella. Si usted a los 18 años comete un delito, usted tendrá que ir a la cárcel. Aunque usted está ejerciendo su derecho de ser un ciudadano mayor de edad libre, sujeto a derecho, usted, una vez cumpla la mayoría de edad, también deberá cumplir las leyes. Usted también deberá someterse a las leyes. Porque por más que usted diga: no, yo soy libre, yo hago lo que quiero, si usted maneja un auto y el semáforo está en rojo, usted tendrá que detenerse. ¿Sí o no? Y si usted no lo hace, usted está transgrediendo una ley. Y usted tendrá que enfrentar un juicio. Entonces la autoridad se establece para dar orden. Y no puede haber una vida con autoridad sin sumisión. Por eso lo primero que Jesús les dijo a los discípulos es: ustedes no pueden echar fuera ese demonio porque necesitan someterse a Dios. Y ese sometimiento a Dios se encuentra en la oración y en el ayuno. La oración es una manera de someterse a Dios. La oración y el ayuno es la manera correcta de vivir una vida sumisa a Dios. Porque lo que Dios está buscando es que vivamos bajo su autoridad. Mire, el mejor antídoto contra la rebeldía es estar bajo autoridad. Y es por eso que Dios estableció la iglesia y Dios nos dejó la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga sobre nosotros tu reino. Y hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí también en la tierra. Todo esto que acabo de decirle revela que la oración tiene el sentido de sumisión. Padre nuestro. ¿Se entiende que la autoridad de padre se respeta? ¿Se entiende que la paternidad es autoridad? ¿Sí o no? Que estás en el cielo, que revela que está en el cielo.
que Él está en el poder y nosotros estamos acá en la tierra, que Él está en las alturas y nosotros en la bajeza, que Él está puesto en una posición de honor y nosotros en una posición de indignidad. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué revela que digamos en la oración que Jesús nos enseñó? Que el Padre es santo, que Él es santo y nosotros pecadores, que Él está en autoridad y nosotros no, que Él es el único bueno y nosotros somos malos. Y cuando dice venga sobre nosotros tu reino, está revelando de que Él tiene el poder, de que el reino de Dios tiene la autoridad y que nosotros lo necesitamos. Y hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí también en la tierra. La oración tiene este sentido de someterse a Dios. Pastor, ¿cómo venzo la rebelión? Orando. Pero hoy hay una tergiversación de la oración. Hoy la oración es comandar a Dios, es darle órdenes a Dios. Hoy en muchos sentidos la oración es profetizarle a Dios lo que tiene que hacer por nosotros. Y la verdadera oración, el espíritu que Dios nos dejó para la oración, no es quiero que hagas lo que yo quiero que hagas, sino que hagas lo que hagas, aquí estaré sometido a tu perfecta voluntad. Mi pregunta es: ¿para qué oras? Hay jóvenes que oran para casarse con esa niña que Dios nunca quiere darles. Pero oran: Dios, y yo te pido que me la entregue y te ordeno que esa mujer sea mía, y reprendo a los secuaces que la acechan. La arrebato. El problema es que la tipa está casada, pero el cabro obsesionado le está dándole órdenes a Dios y está orando fuera de la voluntad de Dios. Pero como piensa que la oración es comandar a Dios, es mandar a Dios, se equivoca, fracasa. Y muchos de nosotros estamos arrastrando verdaderas maldiciones y pesos por haber hecho de la oración un petitorio más que una instancia de sumisión. La oración no es un petitorio donde yo me presento a Dios y le digo quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y si no me lo hace me voy a descarriar. Yo conozco gente así. No, es que si Dios no me lo da me voy a descarriarme. Descarríese. Si usted quiere que Dios sea su farmacia cuando usted esté enfermo, si usted quiere que Dios sea su cajero cuando usted esté pobre, usted no conoce en lo más mínimo a Dios. Porque Dios no es cajero electrónico. Dios no es farmacia para que tú lo busques solo cuando estás enfermo. Dios no es terapeuta matrimonial para que te acerques a Él solo cuando está mal la cosa en tu matrimonio. Dios no es psicólogo para que venga a consolarte y darte pastillitas o pildoritas para que te suba el ánimo. Dios es un padre que está buscando hijos que sean capaces de someterse completamente a su autoridad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Estos versículos revelan quién es Dios para nosotros. Padre, santo, autoridad, referente, camino. Pero cuando dice venga a tu reino, está hablando de rey. Está hablando de que Dios no solo es Padre, también es Señor. Ahora, ¿cómo puedo vivir en la autoridad? De forma sumisa a Dios. Esto es así, creo que esto es así porque lo que el Señor está buscando es que a medida que le busquemos y pasemos tiempo con Él, Él pueda trabajar en nuestro hombre interior. Él desea que nuestro corazón esté completamente armonizado con Él. Y no podemos conseguir ninguna autoridad espiritual sin tener comunión habitual con Dios. Entonces mi pregunta es: ¿cómo podemos echar fuera demonios de la iglesia?
¿Cómo podemos echar fuera demonios de nuestra casa? ¿Cómo podemos echar demonios de nuestros niños oprimidos si no oramos? ¿Cómo pueden los padres esperar que Dios los dote con poder espiritual cuando ellos chismean delante de sus hijos, insultan a sus esposos o esposas delante de sus hijos? ¿Cómo puede una madre querer tener autoridad espiritual si no ora? ¿Cómo espera un padre tener autoridad espiritual si no está sometido a la autoridad de Dios? Entonces, si hoy día comenzamos a identificar patrones de rebelión en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que estamos aplicando más patrones de rebeldía que patrones de sumisión. Y eso revela el por qué tenemos tan pocas conquistas en el mundo espiritual. Y Dios te llamó a conquistar. Yo dije, Dios te llamó a conquistar. Pero para eso tienes que madurar en tu autoridad. Mira lo que dice Jesús, Juan 14:30. Juan 14:30. Porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Si usted no puede decir esto, el príncipe de este mundo no tiene nada de él en mí. Si usted no puede decir esto, usted permanecerá impotente ante el enemigo. Y Satanás correrá desenfrenado enfrente de usted siempre. Pedro nos da una clave de la autoridad espiritual cuando él escribe en 1 de Pedro 3:1. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no obedece la palabra, puede ser ganado más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Una mujer que se sujeta a su marido porque la Biblia lo manda, tiene más posibilidades de ganarse al esposo que una mujer que le predica y le habla con la palabra constantemente. Y esto está revelando nuevamente lo que les digo: lo exterior versus lo interior. La sumisión a la palabra es interna. La pregunta es cómo la esposa revela esa sumisión que tiene dentro a la palabra de forma externa. ¿Cómo manifiesta su sumisión? Esto es algo que la iglesia necesita entender. Los hijos, dice en Efesios, obedeced en el Señor a vuestros padres. Como el hijo en su obediencia interna es capaz de reflejarla en el hombre exterior. Autoridad, hermanos, es que lo que yo soy dentro sea mi comportamiento afuera. Esa autoridad es la que la iglesia necesita. Esa es la autoridad que cada uno de nosotros necesita ejercer contra las tinieblas en esta generación. Porque vuelvo a repetirlo, donde hay autoridad hay orden. Y donde hay orden hay paz. Y donde hay paz hay seguridad y armonía. Pero para eso necesitamos vivir una vida de sumisión. La mujer se somete al varón. El varón se somete a Cristo. La iglesia, un cuerpo de creyentes donde la Biblia nos manda a someternos unos a otros. Porque Dios sabe que una vez la iglesia aprenda este principio de sumisión, podrá tener un verdadero impacto contra las tinieblas allá afuera. Pero lo que menos vemos en nuestras iglesias es sumisión. Lo que menos vemos hoy en las casas es sumisión. Lo que menos vemos en nuestros hijos hoy es sumisión. Porque hemos dejado que la rebelión sea nuestro alimento. Y una vez dejemos de alimentarnos de la rebelión y decidamos someternos a Dios, a su orden, a su principio, entonces comenzaremos a ver los frutos de la autoridad que Dios nos entregó. Por eso Jesús les dijo: esto no sale sino con oración y ayuno, sométanse.
Cuando vino el centurión, le dijo: Jesús, di la palabra, ni es necesario que vayas, di la palabra y mi siervo será sano. Porque yo soy hombre sujeto a autoridad y yo digo a este: ven, y viene. Así que tú, Jesús, di la palabra y mi siervo sanará. Eso se llama autoridad. Estar sometido. Entender que hay un orden. ¿De dónde conseguía Jesús la autoridad? De la comunión que tenía con el Padre. ¿Por qué Jesús tenía la autoridad que tenía? Porque Él le decía al Padre todos los días: hágase tu voluntad y no la mía. Porque Jesús, siendo el dueño de todo, el creador del cosmos, del universo, el que vistió la tierra de tanta hermosura, el que adornó los cielos con las nubes, el que ordenó las constelaciones, el que le puso nombre a cada estrella, siendo el Señor y el Rey eterno, Él decidió venir a la tierra como un hijo sometido, absolutamente sometido a su Padre. Entonces, cuando se paraba frente a un endemoniado, ni siquiera necesitaba hablar, el demonio huía. El que tiene autoridad no la consiguió en un instituto, no la consiguió en un discipulado, aunque es bueno, no la consiguió en un culto ni en una imposición de mano. El que tiene la autoridad la consiguió sometiéndose a Dios y a su reino, a su orden. ¿Cuántos sabían que el reino de Dios tiene autoridad? ¿Cuántos sabían que el reino de Dios tiene un orden? Sométase a eso y entonces usted ejercerá la autoridad. Quien tiene que reclamar su autoridad ya la perdió. Entonces no me interesa que haya mujeres que estén diciendo: ay, pastor, yo voy a hacer un grupo de oración en mi casa para ganarme a mi marido. Yo voy a hacer una cruzada evangelística en mi casa para predicarle a mi esposo. Hermana, si usted no se somete a su esposo, si usted no se somete a la palabra de Dios, no interesa cuánta oración usted haga, no interesa cuánta guerra espiritual usted haga, porque no tendrá verdadera autoridad espiritual hasta que usted decida ser una mujer sumisa. Usted, varón, nunca va a poder desarrollar su autoridad espiritual en su casa si en su trabajo usted es un rebelde, si en la calle usted no respeta la autoridad policial, si en la iglesia usted no respeta a sus líderes. Usted no puede tener autoridad porque usted viola principios de autoridad que lo único que hacen sembrar en su terreno es rebelión. Y la Biblia dice que el que siembra corrupción cosechará corrupción. El que siembra para la carne segará para la carne corrupción. Pero el que siembra en el espíritu, el que siembra en el hombre interior, el que se preocupa de que ese hombre interior de espíritu afable, de humildad, adornado de sencillez, el que siembra en ese hombre interior ha de cosechar frutos de justicia. Me gustaría saber cuánto tiempo has invertido esta semana en ese hombre interior. Pasamos toda la vida estudiando, yendo a la universidad, al colegio o un liceo, para lograr formar de nosotros un hombre exterior que tenga autoridad, que mande, que logre ser jefe en una empresa, que logre tener una posición de respeto. ¿Cuánto tiempo invertimos en nuestro hombre interior? Para que tú puedas decir algo y eso en el mundo espiritual trascienda. ¿Qué pasa con nuestra autoridad espiritual como iglesia? Que no tiene ningún peso, no trasciende, no impacta nada a nadie. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo?
Quizá hemos vivido una vida completamente a nuestra manera, lleno de nuestras propias leyes, nuestra propia rebelión, alimentando nuestra propia soberbia. Y lo que yo vine a decirles es que ninguna persona puede tener autoridad espiritual hasta que él o ella estén bajo autoridad espiritual. Una mujer nunca tendrá autoridad espiritual sobre sus hijos si ella no está bajo la autoridad espiritual de su esposo. Un esposo nunca tendrá autoridad espiritual sobre su casa si no está bajo la autoridad espiritual y el gobierno de Dios. Un líder nunca tendrá autoridad espiritual si no está sometido a la autoridad espiritual de su pastor. Un pastor nunca tendrá autoridad espiritual si no está sometido a la autoridad espiritual de su obispo o de su pastor o de un consiervo que pueda tener la autoridad para decirle las cosas. Violar estos principios es vivir una vida evangélica, linda, pero sin ningún efecto contra las tinieblas. Y el diablo jactándose y riéndose de que nos tiene bien entretenidos cantando coro, pero sin ni siquiera darle un impacto. Este es el tiempo de hacer realmente de la iglesia un equipo que tenga el poder y la autoridad de hacer temblar el infierno, de hacer temblar al diablo y sus demonios. Cuando la iglesia ejerce esta autoridad, cuando la iglesia desarrolla esta autoridad espiritual, lo que yo les tengo que decir es que entonces comienza a haber un cambio en el mundo espiritual, comienza a haber una transformación, comienza a haber una libertad. Y puede venir el Sue. El salmista escribió en el Salmo 18:35: tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Aquí lo que significa es que abundancia, o lo que significa me ha engrandecido, es abundancia. Y esa abundancia de la que está hablando David es una abundancia que aumenta la piedad para otros. Así como David declara: Señor, como tú has aumentado tu piedad, tu misericordia sobre mí, yo tendré misericordia sobre otros. David dijo: tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Un creyente con autoridad espiritual perseguirá el poder del diablo y la autoridad del enemigo con toda seguridad. Un verdadero creyente con autoridad espiritual nunca temerá al diablo. Seremos capaces de confrontar y de enfrentar sus ataques sobre nuestra vida, sobre nuestras iglesias, sobre nuestro testimonio. Y debemos reconocer que sin este hombre interior, sin este espíritu de mansedumbre en nuestro hombre oculto, no tenemos ningún poder verdadero para impactar las tinieblas. Que la iglesia sea en este tiempo la peor amenaza del infierno no debe ser solo un sueño, debe ser nuestra misión, nuestro propósito, nuestra meta. Que el diablo se incomode cada vez que te vea predicando la palabra, porque él sabe que cuando tú abres tu boca hay poder, hay autoridad que desata las cadenas de los que están abatidos. Que el mundo se pregunte: ¿de dónde sacan esta autoridad? ¿Cómo es que dicen algo y ¡pum! Ocurre? ¿Cómo es que abren su boca, da lineamientos y algo pasa y todo se ordena a esa autoridad que ellos están ejerciendo? Es que entonces, cuando eso ocurre, es porque hemos aprendido a vivir en sumisión, en honestidad. El hombre interior, ese hombre oculto,
está siendo mejorado. Dejamos de ser solamente esa imagen linda, como esa mujer que se viste con vestidos ostentosos, con peinados. Y de repente la realidad es que lo que hay dentro, si se reflejara por fuera, lo único que mostraría es una mujer chascona, greñuda, lagañosa, maloliente. Pero internamente nos mostramos muchas veces de una manera, cuando internamente en realidad estamos de otra. Eso nos roba autoridad. Preocúpate de tu hombre interior. Fortalécelo. Trabaja allí. Ese hombre oculto, ese hombre que nadie conoce, nadie ve, trabájalo. Esfuérzate para que ese hombre esté conforme a la imagen de Dios, para que Jesús sea formado. Esfuérzate por eso. Si David fue capaz de decir yo no temeré a ningún mal, es porque él había aprendido a vivir en autoridad. Y nadie puede decir yo no temeré a ningún mal sin primero aprender a vivir bajo la autoridad de Dios. Póngase de pie. Hay cristianos que se restriegan las manos y no tienen ninguna autoridad espiritual. Hay cristianos que lo único que piensan todo el día es ¿por qué Dios permitiría que pasara esto? ¿Qué voy a hacer? Vidas de cristianos llenas de caos, de temor, de miedo, de murmuración, porque han perdido todos sus recursos espirituales. Ellos descuidaron de esconder la palabra de Dios en sus corazones. Ellos descuidaron de alimentar el hombre interior. Así que no pueden enfrentar los tiempos de crisis a la manera de Dios. Y la única rectitud que espanta al diablo, lo único que puede hacer temer al infierno, es lo que dice aquí en Isaías 32:17. El efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. ¿Y cuál es esa rectitud? ¿Cuál es esa justicia? Estoy hablando de la fe. La rectitud de la fe hará que el diablo huya y que tú puedas vivir en paz. Someterte a los principios de Dios por la fe hará que el diablo salga corriendo y que usted permanezca en victoria. La autoridad espiritual es esta, hermanos: caminar con total dependencia y sumisión a la palabra de Dios. Caminar completamente rendido, obedeciendo todo lo que la palabra de Dios dice, demanda, rindiéndome a ella en cada momento. Y mi fe en la palabra produce en mi corazón descanso. Y cuando yo puedo vivir así, entonces la presencia de Dios estará conmigo. Y Satanás no puede estar delante de la presencia de Dios. Cuando la presencia va contigo, entonces Satanás no podrá ni tocarte, ni acercarse, ni hablarte, porque la presencia de Dios ahuyenta al diablo y a sus demonios. Cuando yo tengo la presencia de Dios, puedo con toda libertad decir: el Señor te reprenda, Satanás. E inmediatamente el diablo saldrá, huirá, escapará. El diablo no tuvo ningún efecto sobre Jesús luego en esas tentaciones. Pero Jesús había estado 40 días y 40 noches sometiendo su vida a la voluntad del Padre. Él preparó su hombre interior 40 días y 40 noches para resistir la tentación.
Hay gente aquí que cae en la tentación y después ora 40 días y 40 noches. Hay gente aquí que luego de caer en la tentación se lamenta. Jesús preparó su hombre interior para enfrentar al diablo. Y no hay otra manera, no hay otro camino para la victoria espiritual. Tienes que preparar y fortalecer tu hombre interior. Levanta tus manos. Dile: Señor, yo quiero que tú puedas fortalecer mi hombre interior. Quiero someterme a Dios. Quiero vivir para Él. Quiero vivir para Él. Quiero vivir para Él. Quiero vivir para agradarle. Quiero tener autoridad en el mundo espiritual. Quiero que cuando el diablo me mire, él sepa que yo no tengo nada de él. Fue la frase que Jesús dijo: Él no tiene nada de él en mí. Y yo quiero que tú mires tu vida en esta mañana y digas: ¿qué hay del diablo en mí? ¿Qué hay del diablo en mi vida? Diablo, nada de lo que tú tienes va a tener lugar en mi vida. Nada. Nada. Nada de Él hay en mí. Nada de Él habrá en mi vida. Nada de Él en mí. Padre, en el nombre de Jesús, danos verdadera autoridad espiritual. Llévanos a vivir una vida sometida, madura, una vida entregada a ti, a tus principios, a tu voluntad. Te adoramos, Jesús, te exaltamos. Que en medio de nuestro caos, en medio de nuestra crisis, en medio de nuestras tentaciones, de nuestros desiertos, de abatimiento, tú traes libertad y tú traes esperanza. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Dejamos atrás nuestro orgullo, dejamos atrás nuestra soberbia, dejamos atrás nuestros pecados, confesamos nuestras vidas y traemos para ti, Señor, un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón que sea capaz de reconocer tu fidelidad, que sea capaz de reconocer tu amor, Señor. Te adoramos, Jesús, te exaltamos. Ahí donde quiera que esté, levante sus manos, vamos a adorarle. Me hacen suspirar, nos inclinamos. Gracias por ser parte de nuestras transmisiones en vivo. Recuerda dejar tu aporte, diezmo o donación a la cuenta que aparece en pantalla o vía web por el www.centroenlinea.org. A través de tu ofrenda, el reino de Dios es extendido, entregándole ayuda y esperanza al que más lo necesita.